licenciada, mi nombre es Daniela Garay, soy estudiante del tercero de Bachillerato Paralelo A de la Unidad Educativa Fiscal Arturo Borja. El día de hoy voy a estar resolviendo dos ejercicios, uno sobre química inorgánica y otro sobre química orgánica. Empezaré primero con lo que es química inorgánica. El tema general son leyes de gases. El día de hoy estaré hablando sobre la ley de Gay-Lussac. Esta ley nos manifiesta que se utiliza con un gas ideal. Esto quiere decir que las moléculas se mueven libremente, sin tener interacciones entre sí. Y también en esta ley el volumen es constante. Bien, aquí tenemos lo que es presión y temperatura. Presión 1 y presión 2, temperatura 1 y temperatura 2. Esta ley tiene otras características que son: a mayor temperatura aplicada al gas existe una mayor presión. Otra característica es que la presión y la temperatura son magnitudes directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si la temperatura aumenta o disminuye, la presión también aumenta o disminuye. Siempre tenemos que tener en cuenta que el volumen no va a cambiar en esta ley. Otra de las características muy importantes que siempre tenemos que tener en cuenta es que la temperatura tiene que estar presentada en grados Kelvin. Esto quiere decir que si el planteamiento del problema nos da la temperatura, ya sea en grados Fahrenheit o en grados Celsius, tenemos que hacer una conversión hasta llegar a los grados Kelvin, en donde ya podemos resolver el problema. La fórmula que vamos a estar utilizando es presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Ahora que ya sabemos todas las características de esta ley y lo más importante, vamos a resolver un ejercicio. El ejercicio nos dice: a volumen constante, la presión de un gas es de 800 milímetros de mercurio, a temperatura estándar. ¿Qué presión soportaría si la temperatura se eleva a 10 grados Celsius? Como primer paso, vamos a sacar lo que son los datos. Como nos dice el problema, ya tenemos lo que es una presión 1, que son los 800 milímetros de mercurio. Tenemos lo que es la temperatura 1. Recordemos que el problema nos dice temperatura estándar. Cuando nos habla de temperatura estándar, hace referencia a que la temperatura está en 25 grados centígrados. Entonces, esa es nuestra primera temperatura. La segunda temperatura dice: ¿qué presión soportaría si la temperatura se eleva a 10 grados centígrados? Esto quiere decir que a la temperatura estándar solo se le suman los 10 grados que ésta se elevó. Entonces, como temperatura 2 tenemos lo que son 35 grados centígrados. Como les mencioné anteriormente, la temperatura tiene que estar representada en grados Kelvin. Entonces, a estos dos valores les vamos a sumar 273.15, dándonos como resultado que en la temperatura 1 es 298.15 grados Kelvin y la temperatura 2 es 308.15 grados Kelvin. Segundo paso es sacar la incógnita de nuestro problema. El problema decía: ¿qué presión soportaría? Si ya tenemos lo que es la presión 1, eso quiere decir que la incógnita es la presión 2. La ecuación que vamos a utilizar es presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Como último punto tenemos lo que es el desarrollo. Para el desarrollo lo primero que hacemos es plantear la ecuación ya antes mencionada. Y como la incógnita era lo que era la presión 2, vamos a despejar nuestra fórmula, quedándonos presión 2 es igual a presión 1, la temperatura 2 que está dividiendo pasa a multiplicar a la presión 1 y la temperatura 1 queda dividiendo. El siguiente paso es solo reemplazo de datos. Presión 1, 800 milímetros de mercurio, por la temperatura 2 que eran los 308.15 grados Kelvin. Y la temperatura 1, los 298.15 grados Kelvin. Esta operación la realizamos en lo que es la calculadora científica y obtenemos que se eliminan kelvins con Kelvin, quedándonos así que la presión 2 es 826.83 milímetros de mercurio. Y ahí terminaría el ejercicio. Voy a continuar con lo que es química orgánica. El tema principal son los alcoholes. Primero voy a dar unas características de estos alcoholes. La primera es que son compuestos oxigenados y se obtienen a través de la fermentación de carbohidratos. Su grupo funcional es el OH. Tienen una terminación en ol o ílico.
se identifican por dos cosas. La primera es la cantidad de grupos funcionales que este contiene. Si tiene un grupo funcional es considerado como monool. Si tiene dos grupos funcionales es diol y si tiene más de dos grupos funcionales es poliol. Y también por la posición del grupo funcional en primarios, secundarios y terciarios. Los alcoholes tienen unas reacciones. En este caso voy a hablar sobre la oxidación fuerte de un alcohol primario. Aquí ocurren ciertas características. En toda oxidación fuerte de un alcohol primario existe una ruptura de un enlace. Y con esta ruptura se forma un enlace doble en el mismo carbono. También con esta oxidación fuerte de un alcohol primario se obtiene un aldehído. El ejercicio que voy a resolver es la oxidación fuerte del 4-ino-pentanol. Lo primero que vamos a hacer es plantear la cadena de carbonos. Como nos dice pentanol, hace referencia a que es una cadena de 5 carbonos. La numeración que vamos a hacer es de derecha a izquierda, porque va a ser más fácil cuando el oxígeno rompa la cadena. Como nos dice 4-ino, quiere decir que en el carbono 4 va a estar un triple enlace. Bien, vamos a sumarle a toda la cadena lo que es oxígeno 2, porque recordemos que dice fuerte, oxidación fuerte. Eso quiere decir que vamos a utilizar todo el oxígeno. Ya, el siguiente proceso es que esta parte de la cadena va a quedar igual, no va a cambiar. En la parte que va a cambiar es aquí, porque el oxígeno entra y rompe la cadena. Entonces se reparte un hidrógeno para un oxígeno que está aquí y un hidrógeno para otro oxígeno que está acá. Y esta parte de aquí igual no va a cambiar. Ahora lo que tenemos que hacer, el siguiente paso, es formar agua. Entonces, podemos tomar cualquiera de estos dos, pero yo voy a tomar el que está en la parte de arriba. Este voy a tomar completo y aquí solo voy a tomar un hidrógeno. Entonces, con estos dos formo lo que es el agua. Aquí, la cadena me queda igual en toda esta parte y el cambio va a suceder aquí, el carbono que está aquí. ¿Por qué pongo un doble enlace? Porque recordemos que con este y con este ya formamos lo que es el agua. Entonces me queda este enlace solo con este enlace solo. Entonces lo que va a hacer este enlace es venir hasta acá y forma lo que es el doble enlace con el oxígeno. Y este no va a cambiar, este se va a quedar intacto. Entonces, cumplimos todo porque aquí en las características dice que va a ocurrir una ruptura de enlace que ocurrió en esta parte de aquí. Y también ocurre lo que es la formación de un enlace doble en el mismo carbono que ocurrió en la parte que está aquí. Y así se resuelve el ejercicio de química orgánica, oxidación fuerte de alcoholes.